Dios les bendiga, amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas, hoy, mañana y siempre, y que estemos plenamente convencidos de que está cerca nuestra redención, es decir, que Dios nos saque de este mundo para gozar de la vida que Él nos promete en su palabra a todos los que son fieles a Él. Yo quiero hoy hablar acerca de un tema muy importante que he considerado crucial porque ha habido mucha confusión desde muchos años en relación al tema que voy a tocar hoy. Quiero hablar acerca de la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia y la segunda venida visible del Señor. Para eso quiero leer segunda de Pedro capítulo 1 versículo 29 que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que el Señor añada bendición, salud y gracia a su palabra y entendimiento. Como le dije, quiero hablar acerca de la diferencia, bíblicamente hablando, voy a tratarlo conforme a la palabra, que hay entre el arrebatamiento o el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor. Como ya lo he hecho, muchas veces he hablado acerca de esto, pero el Espíritu del Señor esta semana me ha hablado y por razones pues de urgencia el Señor ha traído eso a mi espíritu y hoy, hace como 20 minutos, me dijo: quiero que hables de este tema. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento, la palabra rapto no es una palabra, no aparece en la Biblia porque no es una palabra bíblica, es una palabra teológica. La palabra rapto viene del griego arpazo, que significa arrebatar algo con violencia porque te pertenece. El Señor viene y nos levanta de esta tierra con toda la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos para librarnos de los juicios que han de caer sobre la tierra. Entonces, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos, pero con frecuencia estos dos eventos son confundidos. Yo saludo y bendigo a todos los que están conectados y los que se están conectando y los que se van a conectar. Que Dios les bendiga. Ahora, la razón de esta confusión es que muchos no han sabido diferenciar cuando un versículo de la Biblia se refiere al rapto de la iglesia o al arrebatamiento de la iglesia y cuando otro versículo se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero quiero decirles que Dios no es un Dios de confusión y en su sabiduría Él ha marcado una línea de separación o una línea que separa ambos eventos. Oiga bien, la segunda venida está dividida en dos tiempos. La segunda venida de Cristo. La primera fue cuando Él vino en su tiempo de la carne, vino y murió por nosotros. Ok, vino como el Mesías sufriente. Vino como el rey sufriente. Ahora viene como el rey conquistador, el Mesías reinante. Esa segunda venida del Señor está dividida en dos tiempos. La venida en secreto por su iglesia, común y popularmente conocida como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, y la venida visible que será para establecer su reino milenial en la tierra. Y dice la Biblia que todo ojo le verá, mientras que el rapto de la iglesia no lo verá nadie, solamente los que estén esperando y guardando la palabra de su paciencia. Entonces, la venida visible que será para establecer el reino de Dios en la tierra será un evento que lo conocerá el mundo entero. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá.
Para el rapto de la iglesia, óigame bien, todas las señales se han cumplido. Inclusive puede ocurrir el rapto ahora mismo mientras yo estoy predicando, mientras yo estoy hablando esta palabra. Yo no estoy diciendo que va a venir hoy, estoy diciendo que ya las señales se han cumplido. Estamos esperando el rapto de la iglesia, es inminente. Pero para la venida visible del Señor Jesucristo aún faltan unas profecías por cumplirse, y para cuando esas profecías se cumplan, la iglesia de Jesucristo no estará en la tierra, sino que estará en el cielo, en la boda del Cordero, un evento único para la iglesia que durará 7 años en el cielo, el mismo tiempo que durará la tribulación, es decir, la semana 70 de Daniel. Por eso quiero que usted vaya abriendo el corazón, porque el tema es sumamente importante, es un tema maravilloso. Ahora, ¿qué es? Vamos a conceptualizar. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es el traslado físico y milagroso de los creyentes en Cristo Jesús al cielo, y esto va a ocurrir cuando Jesucristo descienda, pero va a descender hasta la nube del cielo a esperar a la iglesia allí en las nubes. Entonces la iglesia está formada por todos los creyentes en Cristo de la tierra. Hay 2 citas bíblicas que hablan del arrebatamiento. Está una en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y se la leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo, como los otros que no tienen esperanza, los que se fueron sin Cristo y están en el infierno. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que a nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el rapto de la iglesia, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos para Dios, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con razón Pablo dijo que para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. La otra cita bíblica está en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54, que dice de la manera siguiente: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, óigame bien, o sea, no todos vamos a estar muertos para ese día, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Bendito sea el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, milésima de segundo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En ese momento van a haber 2 cosas: los resucitados y los transformados. ¿Quiénes son los transformados? Los que estén vivos, pero estén viviendo conforme a la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, apartados del mal, no serán resucitados porque están vivos. Se resucitan a los muertos en Cristo, pero los que vivamos para Él seremos transformados. Es decir, que van a haber 2 condiciones: los resucitados y los transformados, pero ambos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Óigame bien: sorbida es la muerte en victoria. Qué maravillosa palabra, hermano, que estas palabras es la que deberían estarse enseñando en las congregaciones. Los creyentes que hayan muerto van a resucitar
en un cuerpo glorificado semejante al del Señor. El Señor dijo, todo creyente en mí será semejante a mí. Y juntamente con los creyentes que estén vivos para el momento del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, serán levantados para recibir al Señor Jesucristo en las nubes del aire. Esto lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, que dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora solamente lo vemos, como dice la Biblia, oscuramente, como por espejo, pero en aquel día lo veremos cara a cara. Vale la pena ser fiel y resistir y soportar las tentaciones y todo ataque maligno. Ahora pregunto, ¿por qué el Señor va a descender hasta las nubes del aire? ¿Por qué Él va a permanecer en las nubes del aire? ¿Y por qué Él no pisa la tierra en ese momento del arrebatamiento de la iglesia? Porque precisamente allí, inmediatamente, luego del rapto de la iglesia, se va a dar instantáneamente lugar al tribunal de Cristo, o el bema de Cristo, en donde todos los salvos, en este tribunal solamente participarán los que son salvos, comparecerán para juzgar sus obras mientras estuvieron en la tierra, con el fin, óigame bien, de recibir galardones o de perderlos. Eso lo dice la Biblia, mi hermano, mi hermana, no lo inventé, eso está ahí. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es que nosotros, amados, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, para que ese día no seamos reprendidos, sino que recibamos, como dice la Biblia, galardón completo, según segunda de Juan 1:8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora quiero hablar acerca un poquito de la segunda venida del Señor, la que es visible, la parusia de Cristo. Es cuando Jesucristo regrese gloriosa y visiblemente, o sea, en griego es parusía o parusia, para vencer al anticristo y para poner fin a ese gobierno satánico del anticristo y para acabar con la guerra de Armagedón, cuando Israel sea invadido por los reyes del oriente, que van a ser guiados por las dos bestias, es decir, por el anticristo y el falso profeta, para destruir al pueblo de Dios. ¿Dónde dice eso? Lo dice Apocalipsis 16:16. En su venida, la venida visible del Señor, el pecado va a ser destruido. Eso lo dice Daniel 9:24. Que se gocen, que sigan aprobando leyes impías contra naturaleza, que sigan aprobando el aborto, las drogas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que sigan haciendo caravanas y mítines y protestas para que sean aceptadas en el mundo las cosas que la Biblia llama pecado. Que sigan, porque Dios va a ponerle fin al pecado. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hablando de Israel, y sobre tu santa ciudad Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Jesucristo va a ser ungido como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y gobernará la tierra por 1000 años. Su segunda venida visible será para establecer su reino milenial. Ahora, ¿cómo y cuándo será esto? Atienda bien, porque ahora no se está hablando de esto. Son pocas las personas
que hablan de esto porque no tienen conocimiento de estas cosas. La escatología es un tema muy peligroso. Yo bendigo a todos los que están conectados, los bendigo a todos en República Dominicana, en Argentina, en Venezuela, Colombia, los que están allá en Chile, en Estados Unidos, España, los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Dios los guarde. Ahora, inmediatamente le estoy explicando cómo será este acontecimiento, cómo se va a desarrollar. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, el Cordero abre el primer sello y aparece nada más y nada menos que el caballo blanco con el jinete, que es el anticristo, y aparece en el mundo proclamado como el Mesías que salvará a la humanidad. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, cuando se abrió el primer sello. Ya están esperando al Salvador del mundo, cuando vino casi más de 2000 años a la tierra y lo mataron. Pero ahora viene, no para que los maten, viene ahora a conquistar, a juzgar a los vivos y a los muertos. Bendito sea el Señor. Lo segundo es que el anticristo va a firmar un pacto con Israel. Israel lo va a recibir como el Mesías que han esperado por tanto tiempo. Cuando él vino a la tierra, Israel lo rechazó. Escogió en su lugar a un malhechor, a Barrabás. Daniel 9:27 dice, mire lo que va a hacer el anticristo, un pacto con Israel, o Israel con el anticristo. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Israel va a hacer un pacto con el mismísimo diablo. Y eso lo dice Isaías 28:15, dice así, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Bendito sea el Señor. Entonces, el anticristo tendrá la capacidad, la influencia satánica de engañar al mundo entero. Daniel 8:25 dice, con la sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos. Hablando del anticristo, va a ser un político sagaz, va a ser un gran orador que va a convencer a toda la humanidad y en su corazón se engrandecerá, es decir, va a ser un soberbio. El anticristo será la encarnación perfecta de la arrogancia y de la soberbia de Satanás. Gloria al Señor para siempre. Lo tercero que quiero hablarte acerca de esto, para que vayas hilvanando este rompecabezas profético, para que puedas mirar y entender lo que yo estoy hablando hoy. Lo tercero es que a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, de la tribulación, la segunda mitad de la tribulación, la primera mitad, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a aparecer como el salvador del mundo, como el pacificador, pero en la segunda semana, la segunda mitad de la semana, los últimos 3 años y medio, se va a quitar el antifaz, la máscara, y se va a mostrar tal como es. La Biblia lo llama la bestia, porque el Señor lo mira como es. Entonces ahí a la segunda mitad de la tribulación, Él va a romper el pacto con Israel, y el que Israel consideró su protector, su benefactor, ahora lo va a perseguir a muerte. Allí comienza lo que las escrituras y los profetas llamaron la angustia para Jacob. Mire, ¿por qué? ¿Para quién es la gran tribulación, hermano? La gran tribulación es para Israel, para hacer volver a Israel al Señor. Y para los que se queden aquí, los cristianos que se queden por mundanos, por descuidado, por tomar el evangelio a la ligera, por tener un evangelio light, sin sustancia, sin esperar al Señor con santidad y temor. Y para los pecadores de la tierra, porque la Biblia dice que el pecado, la tierra va a arder y los pecadores arderán como estopa. Lo cuarto que quiero decirle es que el anticristo, junto a su aliado, su lugarteniente satánico, el falso profeta, van a dirigir, van a armar, van a amalgamar, van a un gran ejército que va a invadir a Israel para destruirlo.
Todo esto está profetizado por el Señor y tiene que cumplirse. ¿Cómo será esta invasión a Israel? ¿Cómo es posible que los reyes del Oriente puedan llegar a Israel? Óigame, ahora había un problemita que se llamaba el río Éufrates, creo que tiene unos 4 kilómetros de ancho. Y es la única manera de invadir a Israel, pero está ese muro de agua, ese muro natural llamado río Éufrates. Las aguas del río Éufrates se secarán para que las tropas invasoras puedan cruzar hacia Jerusalén. ¿Dónde dice eso, predicador? Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. China, Japón, Corea del Norte. Mire, eso va a ser tremendo. Son potencias nucleares, armamentistas. Escuche, el Éufrates ya se está secando, además de que el Éufrates le fabricaron 7 represas construidas ya para secarlo, con la excusa de proteger la tierra cuando hayan inundaciones, para que no hayan inundaciones, para represar las aguas del Éufrates para que no destruyan las cosechas. Pero en realidad la excusa es que por allí van a pasar las tropas enemigas de Israel. Entonces, todo esto está preparado. Incluso busqué mi canal de Facebook, de YouTube. El río Éufrates se está secando. Una enseñanza que yo di. Eso quiere decir, hermano querido, hermana querida, que el fin se acerca. La segunda venida se describe en Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, y será visible al mundo entero. Hoy hay sistemas de telecomunicaciones donde se transmiten simultáneamente en el mundo entero un evento. Ahora me pueden ver en el mundo entero si así se diera el caso. Los satélites que están en el cielo, eso es para repetir señales, para que se transmita un evento, una noticia, un acontecimiento a nivel mundial. Y esto es cuando Israel se vea a punto de ser destruido por las tropas del anticristo. Entonces allí, eso está en Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, pero del 11 al 21 está en macro esta escena apocalíptica maravillosa de protección y de salvación para Israel. Entonces allí, cuando ellos se vean invadidos por millones que no tienen posibilidad alguna, numéricamente, estratégicamente es imposible que puedan salvar el cuello, entonces aparecerá el Señor Jesucristo, su iglesia y sus ángeles de poder para destruir al anticristo y al falso profeta, quienes serán lanzados vivos en el lago de fuego y azufre, y después de que sus tropas, esos millones y millones, sean destruidas por la espada que sale de la boca del Señor. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que morirán estando de pie, que la lengua se les deshará en la boca, que los ojos se les derretirán en las cuencas. En otras palabras, van a morir de pie sin saber que ya están muertos. Cuando ve la presencia del Señor, como dice Tesalonicenses, Pablo a los Tesalonicenses, el Señor destruirá al inicuo con el resplandor de su venida. Y esas tropas, esos seres humanos van a morir de pie como el efecto de una gran bomba atómica. Nada más que lo que es la palabra que sale de la boca del Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al versículo 21. Perdón, Apocalipsis 19, 11 al 21. ¿Por qué el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego? Porque ellos no pudieron morir ahí con esa gloria que cayó
sobre él es esa manifestación terrible del Señor, porque ellos no son seres humanos, solo lo que tienen de humano es la apariencia, pero son demonios, son engendros del infierno. La Biblia lo dice que el anticristo es cuyo advenimiento viene por obra de Satanás. Pero hablemos la diferencia, vamos a la diferencia entre los dos eventos que han de ocurrir. Y en el primero, la iglesia se va, y en el segundo, la iglesia viene. Bendito sea el Señor. Entonces, la diferencia importante entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son los siguientes. Por eso quiero ser breve, no voy a detenerme mucho en esto. He hablado, métase en mi canal de YouTube y usted verá estos más de 300 mensajes, así como estos. Entonces, primero, que en el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, los creyentes se encontrarán con el Señor en las nubes del aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y en la segunda venida, que es la venida visible, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. ¿Para qué? Para reinar con Él en el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estaremos siempre con el Señor, porque somos la esposa del Cordero, y donde va el esposo, va la esposa. Segundo, la segunda venida ocurre, ojalá que la gente que me están viendo y están oyendo esto, que andan caminando fluctuantemente, que no se han decidido a vivir en santidad y apartarse del pecado, no tomen esto como un cuento entretenido o que yo le estoy narrando un cuento de terror. Esto va a pasar, y si no te santificas te vas a quedar, y si te quedas vas a sufrir la gran tribulación. Si usted sabe que se va a quedar, mejor dígale al Señor que lo prepare y se lo lleve. Bendito sea el Señor. Lo segundo es que la segunda venida ocurre al final de la segunda semana, de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. La semana 70 es la tribulación. Esto es la gran tribulación. Entonces, esta segunda mitad de la semana transcurre desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Los creyentes en Jesucristo no vivirán esos días de juicio. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia ocurre antes de que comience la tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Nosotros no vamos a sufrir la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos estos burladores, estos blasfemos, los falsos profetas, los que han agarrado el evangelio para comercio, los que han visto las almas que llegan a la congregación no para prepararlas y llevarlas al cielo, sino para hacer negocios, para cambiar de camioneta, para cambiar de carro, para tener un status quo, para vivir la dolce vita a costilla y a costa de los que quieren ir al cielo. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. Tercero, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes en Jesucristo de la tierra para ser librados de los juicios de Dios. Y serán llevados a los graneros del cielo, mientras que la paja, ¿quiénes son la paja? Los impíos, los pecadores, los blasfemos, los incrédulos, los apóstatas, serán quemados en el ardor de la ira de Dios. La segunda venida es para quitar a los impíos, a los incrédulos, a los que rechazaron el amor de Jesucristo, como un acto de consumación del juicio de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso el Señor nos exhorta a estar preparados para el rapto de la iglesia, para el arrebatamiento de la iglesia. Lucas 21:36 dice: velad pues,
en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Bendita sea la gloria del Señor. Predicadores, no vendan el mensaje. Predicadoras y predicadoras y predicadores, pastores, ministros del Señor, cristianos, vuélvanse a la sana doctrina. Defendamos esto, porque aquí está la única verdad. Está aquí escrita. Y Dios quiere que hablemos la verdad, aunque esto no granjee las persecuciones hasta la muerte, por causa de este libro que costó tanta sangre, tanta vida, que costó la vida de nuestro Señor, de los apóstoles. Derramaron la sangre para regar la semilla del Evangelio. Cuarto, quiero decirte que el arrebatamiento será secreto y será inesperado, será inminente. Como te dije, puede ocurrir en cualquier momento, inclusive mientras yo estoy hablando. Será en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Ya yo lo leí. Y la segunda venida será visible en el mundo entero. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice que todo ojo le verá. Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30 dice así: e inmediatamente, óigame, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 5. Como ya les dije, amados hermanos, hermanas, amigo que me estás oyendo, busca a Dios, arrepiéntete, busca una iglesia donde predican el Evangelio de verdad, donde se hable del juicio final, donde se anuncie el rapto de la iglesia, donde la gente viva la palabra que se predica. El arrebatamiento es inminente, ya se lo dije. Puede ocurrir mientras estoy acá ahora mismo. Será repentino. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También está la cita de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, Primera de Corintios 15, 50 al 54, yo lo acabo de leer. Pero la segunda venida de Cristo ocurrirá en el último momento de la gran tribulación para poner fin al gobierno satánico del anticristo y dar inicio al reino milenial de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre. Yo pienso que las personas deberían tomar este mensaje con mucho temor y temblor. Yo me recuerdo que cuando yo era un niño de 4, 5 años en la iglesia, cuando hablaban de esto, yo temblaba. Hay que temer. Y yo creo haber sido lo suficientemente claro al establecer la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida visible de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario diferenciar ambos eventos, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Porque no son el mismo evento. Porque primero, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces los creyentes en Cristo Jesús, tú y yo, estaríamos destinados a pasar por el tiempo de la tribulación. Y en las Escrituras se aclara meridianamente que la iglesia de Jesucristo será sacada de la tierra y trasladada al cielo antes de los días de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y les prometo, voy a continuar este tema
solo que no he tenido tiempo por cuestiones de mis actividades y mis viajes, pero yo voy a continuar esto. Segundo, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces tendríamos que esperar hasta que algunas profecías del fin, la profecía del fin de los tiempos se cumplieran. Para la segunda venida de Jesucristo hay muchas cosas que deben cumplirse primero. Una de ellas, la construcción del tercer templo, la manifestación del hombre de pecado, el gobierno del anticristo, la implantación de la marca del diablo, de la bestia, los juicios que tienen que caer. No. Entonces, eso lo dice Mateo 24, versículo 4 hasta el versículo 30. Léalo todo. Y usted verá lo que yo estoy hablando. Está allí. Si yo hablo a mis expensas, no lo crea. Pero si lo que yo estoy hablando está conforme a doctrina y está en la palabra, entonces tiemble. Tiemble. Si usted está en pecado, arrepiéntase. Límpiese, huya del pecado. Si estás tibio, caliéntate. Si estás jugando con Dios, puedes terminar en la paila del infierno o en la gran tribulación. Ahora, ¿por qué creo que los creyentes de Jesucristo no pasarán por la gran tribulación? Porque la iglesia, óigame bien, aparece en Apocalipsis hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Y en adelante, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no se hace mención del término iglesia de Jesucristo. Ahora, durante la gran tribulación, o lo que la Biblia llama el tiempo de angustia para Jacob, eso lo dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, Dios vuelve la atención a la nación de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 17 hasta el versículo 31. Yo le estoy dando un estudio para que usted se aperciba y escape. Y luego que Israel sea salvo, como lo dice Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Dios hará de los dos pueblos, de la iglesia, los gentiles, y de Israel, un solo pueblo. ¿Dónde dice eso, predicador? A Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Dios, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso es que la Biblia dice en Romanos que el evangelio es salvación a todo aquel que cree, al gentil, al judío primeramente y también al griego, es decir, a nosotros. Gloria a Dios. Escuche esto, la Biblia dice claramente en Romanos 3:20 que por las obras de la ley, por la ley, ningún ser humano se justificará delante de Dios. Después que vino Cristo, ahora solamente se es salvo por la fe en Jesucristo. Dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo, que justificado pues por la fe es Jesucristo. Y todo el que muere en religión, pero que no muere en Cristo Jesús, se pierde, sea quien sea. Y concluyo con esto. Y gracias al Señor por todos los que están conectados, y que el Espíritu del Señor abra el entendimiento, y que el Espíritu del Señor traiga temor, traiga temblor. Necesitamos caminar en estos últimos días con temor y temblor. Satanás está lanzando toda clase de ataques para que los creyentes se enfríen, para que los creyentes vean el pecado como una aventurilla. Y esa aventurilla tiene a millones y millones ahora mismo en el infierno. Apártese, no cambie la salvación por un pecado, por un placer, por un deleite de la carne. No sea tonto, no sea necio. Apártese, viva en verdad, santifíquese para que pueda tener ese encuentro con Jesucristo en las nubes del aire. Y tengo que aclarar que ambos eventos, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo, en ambos Jesús regresará. Y ambos eventos
son cumplimiento profético de los últimos días. En el primer evento, el rapto, el Señor aparece, pero hasta las nubes del aire y solamente los que estén velando, para que no lo sorprenda ese día como ladrón. Sonará la trompeta, oirán el sonido de la trompeta final y desaparecerán a estar siempre con el Señor. Y en la segunda venida visible, todo ojo le verá, también el Señor vendrá. El arrebatamiento es la esperanza bienaventurada de los creyentes en el Señor Jesucristo. Y la segunda venida de Jesucristo es la esperanza de salvación para Israel. El arrebatamiento es la esperanza para la iglesia, pero en la segunda venida visible es la esperanza para Israel. Porque es allí cuando Israel se vea rodeado de las tropas, a punto de ser desaparecido de la tierra, de ser exterminado como nación. Entonces alzarán los ojos al cielo viendo esa maravillosa aparición y dirán: Hosana, que significa Dios, sálvanos ya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí vendrá el Señor. En resumen, el arrebatamiento es cuando Jesucristo levante a su iglesia para librarla de los días de los juicios de Dios sobre la tierra. Y la segunda venida de Jesucristo a la tierra es para poner fin a la tribulación, vencer al anticristo y acabar con su gobierno diabólico y satánico. Así que prepárate para volar en el arrebatamiento. No te quedes en esta tierra. Dios va a librar a la iglesia de los juicios que vienen sobre la tierra. Dios los va a librar. Prepárate para que seas librado. Y en realidad tenemos que tener una mentalidad eterna y no una mentalidad escapista. Hay gente que quiere que el Señor venga por ellos para que los libre de alguna deuda o de algún problema, yo no sé de quién. Yo no quiero que Él venga para que me libre de nadie. Yo quiero que Él venga porque lo amo. Estoy loco por salir de esta tierra. Y los hermanos que me conocen saben que hace 6 años y 9 meses yo morí. De que me dio un infarto y mi corazón se rompió, se partió. Y Dios me regresó con un mensaje para la iglesia y para el mundo. Me llevó por los lugares celestiales. El cielo es real. Las calles son de oro. Las paredes son de diamantes. Cada bloque con que nos han construido las mansiones, las casas nuestras, son construidas por los ángeles y son bloques de diamantes, de piedras preciosas. Y hay casas que dejaron de construirse por 2 razones. Porque la persona de quien era esa casa ya no le sirve al Señor. O se fue al mundo, o apostató, o se fue al infierno. Que mientras tú le sirves a Dios, Dios está haciendo cosas grandes para ti cuando llegue aquel día y verás que el trabajo en la obra no es en vano, que valió la pena ser escupido, ser excretado, ser vilipendiado, ser aborrecido, ser criticado y calumniado, incluso ser apresado y asesinado, como están asesinando a nuestros hermanos en el mundo hoy. Valió la pena, aunque la Biblia dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él fue a preparar morada. Óigame, fue a prepararlas. Hay vestiduras nuestras en el cielo que se van a quedar sin el cuerpo porque la gente se cayeron, porque la gente prefirieron el mundo que a Dios. Cuídate. Y yo estoy loco por regresar, por volver al lugar desde donde me regresaron a la tierra. Yo no quería estar en este chiquero. Yo quería estar allí con mi Señor. Pero yo puedo decir hoy, como dijo Pablo, yo preferiría estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Pero por causa de los escogidos, por causa de la iglesia, yo siento que cada día
que estoy en esta tierra, mientras sea para gloria de su nombre, vale la pena caminar una milla más, un día más, y poder decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Así que arrepiéntete, reconcíliate con el Señor. No tienes que confesarle tu pecado a nadie. Apártate, confiésaselo al Señor y apártate, porque el fin ha llegado. Los músicos, los adoradores, santifíquense. No sigan metiendo el mundo a los altares. No sigan cantando esa música blasfema. Yo he visto iglesias donde están metiendo hasta el perreo en la iglesia. Eso es del diablo, eso es basura. Hay que limpiar la alabanza, hay que limpiar la adoración, hay que limpiar los altares. Los ministros del Señor, los pastores, tenemos que exhortar el pecado. Tenemos que exhortar el pecado porque ese es nuestro trabajo. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero. Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Porque hay gente que ya tú no le puedes hablar como si no conocieran la palabra. Hay gente que me están oyendo, que tienen Biblia, que saben. Yo soy un doctor en teología y sabe más Biblia que yo. Pero yo te voy a decir algo. Lo que te lleva al cielo no es tu conocimiento en la palabra, sino vivir la palabra. Y es lo que yo te quiero decir. Hay gente que tú no le puedes hablar blandito, como que si no conocieran a Dios. Hay gente que hay que reprenderla, porque al que más se le da, más se le exige. Y la Biblia habla de una doble condenación. Y la Biblia dice en Lucas que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se apercibió, será culpable de muchos azotes. Así que la gente que se pierda, hay gente que van a ser más torturados y van a tener más dolores en el infierno que una persona que no conoció nunca al Señor. Así que yo quiero decirte, para terminar, Cristo viene ya. Lo voy a repetir, por si acaso no oíste bien. Cristo viene ya. Te lo voy a repetir por si acaso no te gustó. Cristo viene ya. Y solo los que estén en santidad le verán. Sin santidad y sin paz, nadie verá a Dios. Solamente los de limpio corazón verán a Dios. Quiero hacer una oración breve. El que esté allí, arrepiéntese, reconcíliese con el Señor, busque a Dios. Yo voy a orar por ustedes. Padre querido Dios, Dios mío, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú me dijiste que hablara este tema, Señor. Tú me dijiste que hablara esto, Señor. Me urgiste a esto. Aquí estoy, Señor Dios mío. Creo en esta palabra. Creo que está escrito, y porque está escrito es verdad. Y la verdad nos hace libre. Señor, Padre, reprendo todo espíritu de error, todo espíritu de falsa doctrina, este espíritu diabólico de libertinaje, de apostasía que se ha metido dentro de tu casa con el permiso y la tolerancia de ministros cobardes que no se paran delante del diablo y del pecado por no perder una ofrenda, por no perder un diezmo los domingos. Reprendo al diablo, espíritu del diablo, espíritu de Balaam. Espíritu inmundo, sal de mi pueblo, sal de la iglesia de Cristo Jesús. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, mira el que está allí pidiéndote perdón, perdónalo, Señor. Te pido que lo redarguya, sacúdelo, límpialo del pecado, dale el gozo de la salvación. Escribe su nombre en el libro de la vida. Los que no te conocen, que están oyendo y tú los has tocado, perdónalo, sálvalo, Señor. Padre mío, y los que me oyen, los que te conocen, los que te sirven, fortalece las manos y las rodillas de los que llevan tu palabra por las naciones, por los pueblos, los que no han vendido tu palabra, los que no han cambiado, Señor, la doctrina, los que no se han hecho uno con el mundo, Señor. Yo te pido, Señor, y cualquier enfermo que esté allí, sea cual sea su enfermedad, sea cual sea, Dios mío, sánalo como testimonio y evidencia de que esta es tu palabra. Cuando tú predicabas, Señor, tú hacías señales y milagros que corroboraban, que confirmaban
tu palabra del reino, porque el reino del Dios se ha acercado y está entre nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta una nueva oportunidad. Shalom.